Buenas tardes, Leo, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con el concejal Leonardo Minón del bloque de Fuerza Patria y el motivo de esta entrevista, es una denuncia, una información que vos le diste a la comunidad sobre algo bastante irregular, que te voy a pedir que des el contexto, ¿no? Para el vecino que por ahí no está interiorizado, pero que tiene que ver con una compra irregular que se hizo justo un año atrás, en el contexto de la última emergencia climática, las inundaciones que hubo en el barrio San Cayetano, San Luciano específicamente. ¿Podés explicar el núcleo de tu denuncia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es irregular esta compra? Como puntapié inicial y como aclaración importante, me parece que hay que decirlo, que de todo lo que te voy a contar ahora, de todo esto hay documentación. Bien. O sea, no son valoraciones del concejal Leo Midón de Fuerza Patria, sino que esto que contamos es porque lo encontramos a pesar de todas las dificultades que tuvimos de poder acceder a la información que es pública, que es del Estado, que no es de Abela, pero a pesar de ello, pensá que para tener la documentación esta tuvimos solamente una hora para revisar documentación de todo el año. Que toda la documentación administrativa que había generado el Estado municipal, solamente una hora. Pero bien, nosotros, esto te lo voy a hacer como un correlato que quizás es un poco largo, pero es necesario para que se pueda entender. Hace unos años, en el 2022, incorpora el Estado municipal a una proveedora nueva, Dayana Trinidad Aragone, la proveedora 1941 de este municipio. En la declaración que hace en el ingreso, Dayana declara una dirección. Corrientes 155, departamento 1. Barrio Obrero. Barrio Obrero. A la sazón, nos consta, y deberían algunos funcionarios dar explicaciones, es el domicilio de quien hoy es el secretario de Comunicación, Martín Seguín, o de su familia. Cuando esta proveedora ingresa, parte de su familia vivía en ese departamento. Hay un vínculo. Dayana Trinidad Aragone ingresa y empieza a facturar, o casualidad, ¿para quién? ¿Quién le firma los suministros a Dayana Trinidad Aragone? Martín Seguín. O sea, el mismo que en algún punto le brinda domicilio, es el que le da los suministros, el que firma para que Dayana pueda facturar. Ingresa en el 2022 facturando alrededor de 1.900.000 pesos. En el 23 ya hace un salto a 2.900.000 pesos. ¿Facturando qué cosa exactamente? Encuestas. Encuestas. Cuestiones publicitarias como los volantes del Buzón Vida que se han repartido en distintos lugares, por ejemplo en las praderas, porque hemos encontrado documentación de eso. Pero bueno, 2022 1.900.000, 2023 2.900.000. Ya en 2024, con publicidad, con algunas encuestas y demás, 39 millones de pesos. Ahí hubo un salto grande, pero siempre en el rubro de publicidad. Siempre en el rubro de publicidad y siempre bajo la órbita de Martín Seguín. Ok. Nosotros ahí ya habíamos presentado un pedido de informe. Hay una proveedora nueva que ha tenido un salto bastante importante en el último tiempo, y esta irregularidad, o sea, para que quede constancia de el salto que tuvo desde su primer factura en el 22 a su última factura en el 24, un salto de 2000%. Es un salto más que interesante. Bueno, llegamos al año pasado, empiezan el año, sigue facturando hasta que llegan las inundaciones en nuestra ciudad, en mayo. Qué casualidad, Dayana Trinidad Aragone, a los pocos días de la inundación, va al Arca y le dice: señores, vengo a ampliar mi rubro. Ya no solamente vende encuestas, ya no solamente trabaja en tema de publicidad. A partir de ese momento, Dayana Trinidad Aragone vende colchones. En la primera venta que le hace a la municipalidad, Dayana Aragone le vende 1.200 colchones a un precio de 78.000 pesos cada uno. Detengámonos ahí, y estoy tirando por la borda todo lo que trabaja acá del orden y demás, pero detengámonos ahí. ¿Cómo
¿Cómo sería lo correcto, el procedimiento correcto en una situación de emergencia? ¿Qué es lo lógico que hiciera el municipio? Porque tiene que responder rápido y conseguir stock rápido y no puede esperar. Es importante eso. Ellos han sacado una emergencia climatológica para poder acortar procesos de licitación y demás. Ahora, lo que resulta llamativo es lo siguiente. Una persona que vende encuestas de golpe, y parece que lo hubiera visto, como si hubiera... O sea, le tendríamos que haber preguntado a Diana Aragone si estaba por inundarse o no Campana, porque, digo, de golpe tuvo un stock de 1.200 colchones, que sabemos que no es fácil. Por eso la pregunta, desde ese punto de sentido común, si digo una pavada vos... Nos parece sumamente sospechoso. Si vos te surge una situación como la del temporal y de repente ves que necesitas 1.200 colchones, yo como vecino común, primero no tengo una información de a quién recurrir para que me dé rápido, pero pensaría en una cadena gigantesca tipo no sé, Frávega. Bueno, de Frávega podemos hablar un poco, que tiene que ver con el precio vil de los colchones que nosotros decimos. Diana Aragone le vende cada colchón a la municipalidad alrededor de 78.000 pesos cada uno. Nosotros fuimos a buscar precios en distintos lugares de exactamente el mismo colchón. Y esto es importante decirlo porque hemos visto que ante nuestra denuncia nos decían, pero eso, ¿qué colchón? No. Cuando uno pide, cuando el Estado pide determinado producto, buscamos exactamente el mismo producto. No es algo que se nos parezca. Algo parecido, pero de mucha mejor calidad, en Mercado Libre salía 40.000 pesos. Okay. Pero encontramos exactamente el mismo producto que pedía la municipalidad para su compra en Frávega. No es un precio que le puso Leomidón, no es un precio amigo. Uno entra a internet, busca exactamente la especificación del colchón que compró la municipalidad de Campana a Diana Trinidad Aragone y lo encontramos en ese momento a un precio de alrededor de 17.000 pesos. Entre 17 y 20.000 pesos en Frávega. Insisto, una cadena multinacional que no podemos decir que hacía un precio amigo, era el precio minorista. Vos, yo, cualquier vecino iba y compraba ese colchón en Frávega a 20.000 pesos. Fíjate ya que hay un sobreprecio de por lo menos 4 veces el precio que estaba publicado para cualquier hijo vecino, siendo un proveedor mayorista. Pero ahí no terminan las irregularidades. Empezamos a ver quién es Diana Trinidad Aragone, que de golpe ya había tenido un salto en la facturación de un 2000% y en un solo año volvió a hacer un salto de casi el 500% de su facturación. O sea, en términos porcentuales, ha sido más beneficiada que Mercado Libre, por ejemplo. Ha facturado porcentualmente, ha tenido un crecimiento mucho más grande que cualquiera de las mejores empresas del mundo. Entonces, vamos a averiguar quién es Diana Aragone. Entramos al ARCA y vemos que Diana Aragone, para el ARCA, está categorizada como una autónoma, categoría T3, que implica una facturación de hasta 25.000 pesos mensuales. Alguien que al día de hoy pudo tener una facturación anual, el año pasado, de 167 millones de pesos. Durante todo el año pasado facturó 167 millones de pesos. Y otra cosa importante a decir, Diana Trinidad Aragone, solo ella se llevó el 20% de lo que se dispuso en fondos para emergencia climática para las personas que se habían inundado. Una sola proveedora se llevó el 20% de todo lo que dispuso la Municipalidad de Campana para financiar esta emergencia. Sí, es irracional por completo, pero vuelvo para atrás y insisto con algo. Déjame cerrar porque hay algo más dale. Que te la pinta de cuerpo entero y nos da un marco de la situación. Ya la irregularidad de que tiene una categoría muy por debajo, pero fuimos a la central de deudores del Banco Nación. A central de deudores del Banco Central Nación. de deudores, donde ahí te califican. Dice, cada uno de nosotros tiene una calificación dentro del Banco Central y te dice si debes, cómo debes y cuánto debes. Diana Aragone estaba calificada en categoría 5, deudor irrecuperable, moroso irrecuperable. ¿Por qué? Porque Diana Aragone le debe a Megatone una factura de 200.000 pesos. La empresa Megatone, la que teníamos que estaba allá al fondo, sí. Entonces, qué llamativo, ¿no? Alguien que es un genio de las finanzas, que puede facturar 170 palos, 170 millones anuales solamente a la Municipalidad de Campana,
no es capaz de pagar una deuda que la tiene en el veraz de 200.000 pesos. Pero, ¿para quién trabaja en realidad entonces? Yo después te voy a hacer esa pregunta, pero quiero quedarme, porque por ahí es lo que hablábamos recién con la concejala Garelo, que ustedes están como concejales muy interiorizados sobre lo que pasa en el mundillo político, pero pensemos un poco en el cerebro de un vecino común, ¿no? A mí me surge esta pregunta, porque me siento más cerca del vecino común que de ustedes, ¿no? ¿Cómo surge en el cerebro del municipio la posibilidad de una persona que se llama Dayana Aragón, se puede llamar Juan Pedro, para ser quien se ocupe de proveer 1.200 colchones ante una emergencia climática? Uno no piensa automáticamente en un nombre propio, piensa en una cadena grande, piensa en un mega proveedor de servicio conocido nacionalmente. ¿Cómo llegan? ¿Cómo puede ser que se les ocurra ir por una persona, una vecina común? Digamos? Esa es la pregunta rápida, porque está en una emergencia y tenés que responder rápido. ¿Sabes cómo se llama eso? Impunidad. Por el municipio de Campana tiene la impunidad para hacer esto. Para gastar millonada en supuestamente colchones. Porque aparte esto en algún momento iba a saltar. ¿O no? Digo, o sea, ustedes tuvieron la suerte de que lo encontraron en ese poquito tiempo que le dieron. Mira, hay cosas que ya llegan a un punto de que son muy burdas. Y uno se entera a veces lo que alguna gente quiere que nos enteremos. No es porque simplemente encontramos papeles. Alguien nos pudo haber pasado la orden de pago, alguien nos pudo haber filtrado algún nombre y apellido, busquen por acá. Digo, el volumen de información y de documentación que maneja el municipio y la cantidad de trabas que tenemos para acceder a información pública es abismal. Entonces, que el municipio crea que puede hacer o tener o el municipio o algún funcionario crea que tiene la impunidad para hacer esto, es claro. Digo, porque esto es claro, si yo no te pongo nombre, si yo no te digo que es Campana, pero te hago este relato, que hay una señora que vive en una casa, que la casa de un funcionario, que ese funcionario le firma a esta señora los suministros para que gane lo que gana, que en 3 años pasa de facturar 1 millón a 160 millones, que en un rubro distinto. En un rubro distinto, que fue luego de una inundación, y pasa a vender encuestas y publicidad, a vender colchones, que cuando la revisás en los papeles que tiene el Estado Nacional, por un lado te muestra que es una persona que debería facturar 25.000 pesos por mes, y por otro lado es una señora que no puede pagar una deuda de 200.000 pesos. Y te olvidaste de algo, y el sobreprecio. Y un sobreprecio enorme, que por uno yendo a una cadena que vende artículos como colchones sistemáticamente, nosotros a precio minorista lo encontramos a 20.000 pesos, y esta señora que casualmente pasa de vender encuestas a tener colchones en el fondo de su casa, le provee 1.200 colchones al municipio a un precio de casi 77.000 pesos. Hay algo raro. Bien, pero no están de acuerdo con vos 2 concejales. Es más, dice que lo que decís, la información que proveíste vos de los colchones del precio de Frávega, que es un delirio. Concejala Barja. Lo primero que tienen que hacer es explíquenle al dueño de Frávega por qué los tenía a 20.000 pesos y por qué Aragone los tenía a 80.000 pesos. Bien. Concejala Barja dijo varias veces en la radio de DUSAC que estos montos que pusieron como normales para esta altura de 2025 eran un disparate de bajos. El concejal Lagar dijo lo mismo y él apoyó su afirmación de que era irracional, diciendo que él se dedica a la venta de cosas entre las cuales están colchones y él sabe que no valían eso. Y agrego, y a ver qué pensás sobre esto, y el propio DUSAC, ya en su rol de periodista, dijo que era algo así como una canallada el hecho de que vos expongas el nombre y apellido del proveedor, que de última, ¿qué culpa tiene el proveedor? ¿No es cierto? ¿Qué culpa tiene el chancho? No sé. Bueno, que como algo faltante de códigos, que de última el problema es del municipio que le compra, pero no del proveedor. ¿Qué tenés para decir de todo esto? Hay 2 o 3 cosas. La valoración que haga Barja y Lagar me tiene sin cuidado, porque no estoy brindando una información, insisto, no es subjetiva. No es un precio que le puse yo. Cualquiera de nosotros hoy entra a Frávega, busca la característica del colchón y afortunadamente internet tiene eso que muestra. Cuando uno busca precios de, por ejemplo, colchones,
te muestra la evolución del precio en el año. Claro. Entonces, podemos ver el precio que tenía ese colchón en particular en mayo del 2025. Y ahí es donde aparece el valor, que insisto, que se lo pone Frávega al colchón, no se lo pongo yo. Y por otro lado, en cuanto al nombre de la proveedora y demás, tiene que ver con la irregularidad en que se quieren manejar no solamente, bueno, la valoración que haga un periodista me tiene sin cuidado, pero es un periodista que no desconoce el funcionamiento del Estado. Todo lo que estoy hablando es documentación pública. Son documentos de acciones, de cuestiones administrativas, de precios, de compulsas de precios, que son del Estado municipal. Nosotros accedimos no clandestinamente. Quien le vende al Estado municipal son proveedores y el Estado es público. ¿Qué le venden al Estado? Es público. ¿Cuánto le venden al Estado? Es público. De hecho, hay una rendición de cuentas que todos dicen nombre, apellido, cuánto facturaron, cuánto dejaron de facturar. Pasa por un tribunal de cuentas, pasa por este consejo deliberante. Y decir, a ver, esto es importante que les quede claro a todos los vecinos. Toda la información que produce el Estado municipal es del Estado, es de los vecinos, no de Abelá. Claro. Es de todos los vecinos. Así que cualquier información, cualquier dato que se produce dentro de la gestión de la Municipalidad de Campana, en cualquiera de sus niveles, es pública. Cualquiera que diga lo contrario nos miente. Cualquiera que diga lo contrario está actuando ilegalmente, está fomentando algo ilegal. Es información que nos debería dar a cualquier vecino o a cualquier persona que la pida al municipio. El municipio tiene la obligación de darla. Y el funcionario que no cumpla con eso está fallando a una parte fundamental como funcionario. Y podría ser y tener algún cargo desde la justicia por incumplir con un deber que tiene un funcionario, que es brindar la información a quien se la solicite en tiempo y forma, o sea, lo antes posible. Bueno, en relación con este tema, y algo parecido a lo que sucedió con la concejal Garelo, que en unas notas, en unas declaraciones públicas de la concejala Benedetich fue agredida, digamos, a un límite de lo bajo que puede caer la discusión política. Creo que algo parecido pasa en este caso con vos y Lagar, que en referencia a vos y a tus declaraciones dijo que el ladrón cree que todos son de su misma condición. Me parece muy, muy fuerte para alguien que está cumpliendo, porque vos por ahí vamos a suponer que podés estar equivocado, pero al fin y al cabo estás ejerciendo tu rol como concejal opositor, ¿no es cierto? Dijo que el ladrón cree que todos son de su misma condición y denunció que tu domicilio figura en una causa judicial donde se investiga la empresa UCES que fue señalada por todo este lío que hubo con la UOM, ¿no es cierto? ¿Qué tenés para decir sobre esto? Es que un carpetazo, digamos, ¿no? No es carpetazo. O intenta hacerlo ver cómo. Primero es un intento de apriete. Claro. Y yo en esto quiero ser muy claro. Mi nombre, Leonardo Midón, el concejal Leonardo Midón, no está nombrado ni investigado en absolutamente ningún tipo de causa. Leonardo Midón no existe en una causa ni como imputado, ni como testigo, como ningún tipo de figura legal existe. Yo no tengo causas ni soy seguido por ningún tipo de causa. Al contrario, quien dice estas declaraciones sí es alguien que está implicado y está no como testigo, sino que forma parte de causas penales y judiciales interesantes, por ejemplo, la causa sponsor. Okay. Chiche Lagarde debería dar respuestas porque él figura y está nombrado y está investigado por ser sponsor del auto de carrera del intendente a la vez que es proveedor. Chiche Lagarde está investigado y está siendo revisado su accionar por el Tribunal de Cuentas por haber sido proveedor de la Municipalidad de Campana. Y al otro año, cuando había que votar la rendición de cuentas de estos proveedores, levantar la mano. Él levantó la mano y votó su propia rendición de cuentas. Entonces, las cosas tienen que ser claras. Digo, me parece que uno puede tener diferencias desde lo político, pero hay límites que no hay que cruzar. En el sentido de lo que yo estoy declarando, de los colchones, insisto, de todo esto tenemos la documentación, hemos presentado documentación. Dayana Aragone, cuando te digo el número de proveedor, es un papel oficial. Cuando hablo del ARCA, cualquiera que entre al ARCA puede encontrar con los datos de
proveedora, en qué categoría está, y ahí vas a ver que es una autónoma, categoría T3, que puede facturar hasta 25.000 pesos. Las órdenes de compra y de pago figuran y son públicas, son órdenes emitidas por la Municipalidad de Campana a favor de Diana Aragones para que las compre. El precio de los colchones, que decimos que eran mucho más baratos, no son precios que nosotros le pusimos a los colchones, sino son precios oficiales que cualquier vecino, cualquier argentino o cualquier persona de cualquier parte del mundo hubiera entrado el año pasado en el momento que se le facturaba esto a la Municipalidad de Campana y hubiera encontrado ese precio, porque ese precio le puso Frávega, la cadena Frávega, a esos colchones. Digo, no hay nada de lo que nosotros nombremos que no tengamos el sustento en papel, en documentación oficial que avale nuestros dichos. Nosotros sí lo que hacemos es una valoración de que nos parece mal. Estamos diciendo que hay cosas que hay que investigar, que hay cosas que no cierran, que no nos cierran a ninguno de nosotros. Me gustaría que la GAR muestre nombre y apellido de mi persona, tanto como testigo o como acusado en alguna causa judicial. No lo va a encontrar. Pero digamos que te atacó a vos, no dio una respuesta sobre Aragones. No, claro. Me parece que hacen el juego del tero, ¿no? Gritan en un lado para ocultar el otro. Nosotros tenemos una función sumamente importante, todos los concejales, que es revisar las cuentas. Es parte, cuando uno cuenta cuál es el rol de un concejal, por un lado es legislar, pero por el otro es controlar las cuentas del Ejecutivo. Nada más ni nada menos, fue eso lo que hicimos. Encontramos un montón de irregularidades que queremos que nos den explicaciones. Si tuvieran explicaciones concretas, certeras, y que cierren la discusión, no habría ningún problema. Hasta ahora no hemos encontrado una sola argumentación respecto a esto que sea válida. Es como que hay un montón de temas que quedan inconclusos, ¿no? Ustedes denuncian, reciben un ataque, pero el tema en cuestión queda abierto y queda a consideración del vecino si lo cree o no. No se cierran. Pensemos en las preguntas que le estaba haciendo a la concejala Garelo sobre lo de la prepaga, sobre cuánto se gastó el presupuesto en publicidad y en la emergencia climática. Es como que las respuestas que se obtienen son mediáticas y son respuestas de ataque a quien denuncia, no sobre la cuestión de fondo. ¿Es más o menos así? Sí, y hay un correlato. En todo esto, nosotros llegamos a este momento donde tenemos tantas denuncias para hacer porque no lo decimos solo nosotros. El Tribunal de Cuentas del año pasado aprueba las cuentas del municipio, pero dice que hay un montón de irregularidades, deja abierto a que Abela y estos funcionarios que hemos nombrado tienen causas penales por malversación de fondos. No lo dice Leo Midón, insistimos, lo dice el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Estas irregularidades, Asiardi, por ejemplo, está cuestionada porque faltaban más de 16 millones de pesos del año pasado, porque en los papeles figuraban cierta cantidad de dinero que debería estar en las cuentas, en las arcas del municipio, en los bancos, y cuando van a los bancos no se condice lo que hay en el banco con lo que hay en los papeles. Digo, ¿qué está pasando? Hay presupuestos que fueron entregados, que tienen fechas posteriores a los pagos sobre esos presupuestos. Claro. Hay un dibujo, hay un mecanismo, hay cierta cosa clandestina y cierto circuito que en el camino vemos que muchos recursos que son de los campanenses, que ni siquiera no son de Abela, no son nuestros, son de todos los campanenses, que no se están cuidando. El otro día un oficialista dijo, ¿ustedes saben las cosas que podríamos hacer si acompañaran? Bueno, ¿saben las cosas que podría hacer Campana si no se perdiera en este camino o en estas ventas infladas a proveedores que le están haciendo el mandado a alguien? Nosotros queremos saber quién es el funcionario que está detrás de todo esto, porque primero que nos convenzan que Diana Aragones se llevó toda esa torta. ¿O para quién trabaja Diana Aragones? Ahora te voy a preguntar sobre eso. En 2024, ustedes solicitaron un informe al Departamento Ejecutivo en el que pedían listados de los trabajos en el rubro anterior, en el rubro de encuestas, publicidad, en el rubro por el que facturaba poco, digamos, sí. Entre comillas poco, porque vimos que ya se infló en un año. Aparte hacía una especie de estudios de mercado. Estudios de mercado, investigaciones y proyectos de factibilidad. Proyecto de factibilidad. Bueno, pero pará, el tema es... No sabemos siquiera Aragones si terminó la secundaria, o sea... Pero la pregunta es, ¿ustedes se encontraron en algún momento con un PDF? Este es el estudio de factibilidad, léanlo. Jamás. ¿Y están disponibles en algún lado?
Nosotros se lo solicitamos hace 2 años ya. ¿Y recibieron algún tipo de respuesta? Absolutamente ninguna respuesta oficial del Ejecutivo. Es un pedido de informes que nunca fue contestado. ¿Y no es esto algo que pasa siempre? Yo cada vez que tengo una nota... Siempre, absolutamente siempre. Hasta el año pasado se enviaban los pedidos de informes, pues se aprobaban acá, y jamás se contestó ninguno. Estamos hablando, yo en el último trayecto, más de 150 pedidos de informes que se les solicitaron a distintos lugares, a distintas secretarías del Ejecutivo, y jamás contestaron. Sin ir más lejos, y para mí un caso icónico, a Ciardi le preguntamos sobre los casos de mortalidad infantil y nunca llegó una respuesta acá. Ahí usted aparece en el pedido de informe, se desconoce el resultado de los mismos, estos estudios, como asimismo tampoco se conocía desde el HCD dicha búsqueda. O sea, no se enteraron de nada. Nada, absolutamente nada. Encontramos eso, ya era una proveedora que nos había empezado a hacer ruido cuando empezamos a ver los papeles de 1 millón a 5 millones, a 30 millones, ¿no? Y bueno, queríamos saber sobre esto. Bueno, y ahora la pregunta decisiva, ¿no? Esto, ¿ustedes finalmente tienen una teoría con respecto a... ¿Ustedes creen que no es Aragón la que se está beneficiando con esto? Claramente. ¿Quién es? Es lo que estamos preguntándole a la justicia en este momento. Le mostramos a la justicia todo este dato que encontramos. O sea, ¿vos no crees que en su cuenta de Mercado Pago haya ingresado ese dinero y que lo tenga ella? La verdad que me resulta llamativo que alguien que viva en un monobloc de prestado, que no pueda pagar la Megatone, el valor ¿De prestado? Porque ese lugar, cuando ella ingresa acá, vivía familia de Martín Seguín. De prestado o figurando en ese lugar. ¿Y hoy esa información no la tienen? Al día de hoy sigue figurando en la documentación de la Municipalidad de Campana que esa es su dirección. Digo, una persona que vive en un monobloc, que no puede pagar una factura a Megatone que la tiene en el Veraz de 200.000 pesos, el valor de una licuadora. Con todas las consecuencias que trae esta desgracia, ¿no? Y una tostadora, digamos. Pero que factura 170 millones de pesos al municipio por año, digo, nos parece que se nos están riendo, nos intentan tomar el pelo. Entonces nosotros le estamos poniendo a disposición todo esto a la justicia. Esta es la punta de un ovillo que creemos que hay que empezar a decir. ¿Hay más de esto? Un montón más. Y en un montón de rubros. Entonces, creemos que la justicia le estamos brindando un material para que empiece a desandar ese entramado que nosotros entendemos que no está bien. Hasta que, como todo ovillo, ¿no? Arranca en una punta y termina en otra. Queremos saber en dónde termina este ovillo. ¿Quién es el que se está...? Porque esto hay que decirlo, digo, acá eran fondos que estaban destinados para gente que la estaba pasando muy mal. Y no es poca la diferencia. No es poca. Es la peor tragedia que tuvo nuestra ciudad en los últimos años. ¿Podés repetir los montos? Porque me parece muy importante. Lo que terminaron saliendo son 77.000 por unidad. Sí. ¿Y los precios que vos encontraste, repetirlos? 20.000. Y uno de mejor calidad, 40.000. Así todo era mucho En cualquiera de los casos es abismal la diferencia. Y aparte, estamos hablando de 1.200 colchones. 1.200 colchones. Y terminó facturando 167 millones en todo un año, Aragones. Una emergencia climatológica de 800 millones, solamente Aragones, sola ella, se terminó llevando 167 millones, el 20%. Muchas gracias, Leo. A vos.